A mis 59 años, heredé una fortuna de un tío desconocido. Mi familia intentó matarme antes de que la cobrara. Nadie sabe que la primera vez que vi mi nombre en el testamento de un hombre al que nunca conocí, sentí más miedo que alegría. Era martes, cuando el abogado llamó a mi puerta con su maletín de cuero gastado, y esa expresión seria que solo traen las noticias que cambian vidas. Mi tío Esteban había muerto en Uruguay, y yo era su única heredera. $3 millones. Así sin más. Pero lo que no sabía es que mi propia sangre estaba dispuesta a derramar la mía para quedarse con ese dinero. Tengo 59 años y he vivido toda mi vida siendo la invisible de la familia. La soltera sin hijos. La que nunca triunfó. La que se quedó cuidando a mamá hasta que murió hace 2 años. Mis hermanos Ricardo y Mónica siempre fueron los exitosos, los que estudiaron carreras importantes, los que tuvieron familias perfectas para las fotos de Navidad. Yo era la empleada administrativa que vivía en un apartamento de 2 ambientes con olor a humedad. Pero ese martes, todo cambió. El abogado me explicó que el proceso tomaría 6 meses. 6 meses de trámites internacionales, papeles, verificaciones. 6 meses en los que el dinero existía, pero no podía tocarlo. Cometí el error de contarles a mis hermanos esa misma noche. Preparé café en mi pequeña cocina, los senté en mi sofá hundido y les di la noticia esperando abrazos. Lo que vi en sus ojos fue otra cosa. Era como si me miraran y solo vieran un obstáculo entre ellos y una fortuna. Los primeros días fueron extraños pero sutiles. Ricardo empezó a visitarme más seguido, cosa que no hacía desde el funeral de mamá. Traía pasteles de la panadería cara del centro, esa donde nunca me había invitado antes. Mónica me llamaba cada mañana para preguntarme cómo había dormido, si había comido bien, si necesitaba algo. Sus voces sonaban dulces como miel envenenada, y yo, ingenua, me dejé envolver por esa atención que había anhelado toda mi vida. Fue en la 3ª semana cuando empecé a sentirme mal. Mareos al levantarme, náuseas después de cada comida que compartía con ellos, un cansancio que me hundía en la cama como si mis huesos se volvieran de plomo. Pensé que era la edad, el estrés de la herencia, quizás un virus. Pero había algo en la forma en que Mónica sonreía cuando yo rechazaba el segundo pedazo de torta que ella misma había horneado, algo en cómo Ricardo insistía en prepararme el té cada tarde. Algo no encajaba. La noche que todo cambió, olía a jazmines. Tengo un pequeño balcón donde cultivo plantas desde que me quedé sola, y esa noche los jazmines estaban en su mejor momento, perfumando el aire con esa dulzura que siempre me reconfortaba. Ricardo había venido a cenar. Preparó pasta, una receta familiar que mamá solía hacer. Mientras comíamos me contaba chistes malos y yo reía porque hacía tanto que no compartíamos un momento así. Pero cuando fui al baño y volví, vi algo que me heló la sangre. Ricardo estaba inclinado sobre mi plato, con un pequeño frasco en la mano, vertiendo algo en mi comida. Me quedé paralizada detrás de la puerta del pasillo, con el corazón golpeándome las costillas como un pájaro enjaulado. Vi cómo guardaba el frasco en el bolsillo de su chaqueta, cómo revolvía mi pasta con mi propio tenedor para disimular, cómo se sentaba de nuevo con esa sonrisa que yo había creído genuina. Entré fingiendo normalidad aunque mis piernas temblaban. Me senté. Él me miró expectante. Tomé el tenedor. Y entonces dije que estaba llena, que me dolía el estómago, que guardaría el resto para mañana. La decepción en su rostro fue tan evidente que me dio asco. Mi propio hermano. El que me enseñó a andar en bicicleta cuando tenía 7 años. El que lloró conmigo cuando papá murió. Ese hombre estaba envenenándome. Lo supe con una certeza que me atravesó como un cuchillo. Todos esos días sintiéndome mal, todas esas comidas compartidas, todos esos gestos de cariño súbito. Era un plan. Y si Ricardo lo hacía, Mónica también estaba involucrada. Tenían que estarlo. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en mi cama abrazando mis rodillas como cuando era niña y tenía pesadillas. Pero esta pesadilla era real. Al día siguiente llamé a un amigo de la universidad, Julio, que se había convertido en detective privado. No sabía en quién más confiar, le conté todo.
Me escuchó sin interrumpir y cuando terminé solo dijo que me consiguiera un análisis toxicológico urgente y que no comiera ni bebiera nada que ellos me dieran. Me prestó una pequeña cámara que parecía un botón y me enseñó a usarla. Los siguientes días fueron una actuación. Seguí viéndolos. Seguí aceptando sus visitas. Pero ahora llevaba la cámara escondida y guardaba muestras de todo lo que me ofrecían. Julio me había dado frascos pequeños. Café, té, sopa, pan. Todo lo guardaba. Y los grababa. Grabé a Mónica, ofreciéndome vitaminas que según ella me harían sentir mejor. Grabé a Ricardo insistiendo en que probara su nuevo licuado energético. Grabé sus miradas cómplices cuando pensaban que no los veía. El análisis llegó 2 semanas después. Arsénico. Dosis pequeñas pero constantes. Suficiente para enfermarme lentamente, para que pareciera natural cuando finalmente mi corazón cediera o mis riñones fallaran. Lo harían ver como una muerte esperada. Una mujer de casi 60 años, con vida sedentaria, sin familia propia, que murió de causas naturales justo antes de cobrar una herencia. Qué conveniente. Qué perfecto. Qué monstruoso. Lloré tanto esa noche que amanecí con los ojos hinchados como ciruelas. No era solo el horror de saber que querían matarme, era el dolor de confirmar que nunca me habían querido. Que todos esos años en los que yo había sido la buena, la que cedía, la que cuidaba, la que perdonaba, ellos solo me veían como alguien prescindible, y ahora como alguien que estorbaba. Julio me aconsejó ir a la policía de inmediato, pero yo quería más. Quería que cayeran sin posibilidad de escape. Quería justicia completa. Así que seguí con la actuación 3 semanas más. 3 semanas en las que fingí empeorar, en las que dejé que creyeran que su plan funcionaba. Me movía más lento, me quejaba de dolores, rechazaba salir. Los vi animarse, los vi hacer planes. Una tarde escuché a Mónica hablar por teléfono en mi baño, pensando que yo dormía en mi cuarto, diciendo que pronto todo habría terminado, que solo era cuestión de días. El día que decidí actuar, amaneció gris. Nubes bajas que amenazaban tormenta. Llamé a ambos y les pedí que vinieran, que me sentía muy mal, que necesitaba hablar de algo importante sobre la herencia. Llegaron rápido, demasiado rápido. Traían esa energía nerviosa de quien espera buenas noticias. Los senté en la sala, preparé té para los 3. Ellos bebieron el suyo con tranquilidad, pero cuando vieron que yo no tocaba el mío, intercambiaron una mirada. Fue entonces cuando puse sobre la mesa los análisis toxicológicos, las grabaciones, las muestras etiquetadas con fechas y horas. Vi cómo el color abandonaba sus rostros. Vi cómo Ricardo intentaba levantarse y Mónica negaba con la cabeza como autómata. Les dije con voz que no reconocí como mía que la policía estaba en camino, que lo sabía todo, que tenía pruebas irrefutables, que habían intentado matarme por dinero, que ni siquiera necesitaban porque ambos vivían bien. Ricardo se desmoronó primero. Empezó a balbucear excusas, a decir que había sido idea de Mónica, que él solo había seguido la corriente, que lo sentía. Mónica, en cambio, se puso de pie con esa dignidad falsa que siempre había tenido, y me dijo que yo no merecía ese dinero, que había desperdiciado mi vida, que ellos tenían familias que mantener. Como si eso justificara el asesinato. La policía llegó 10 minutos después. Se los llevaron esposados. Ricardo lloraba como niño. Mónica iba en silencio, con la mandíbula apretada. Los vecinos salieron a mirar. Yo me quedé en la puerta de mi edificio viéndolos partir, sintiendo un vacío enorme en el pecho, que no era tristeza exactamente. Era más bien el espacio que deja algo cuando se arranca de raíz. El juicio duró 8 meses. Ambos fueron condenados. Ricardo a 12 años, Mónica a 15, porque las pruebas demostraron que ella había conseguido el veneno y planeado todo meticulosamente. Sus familias perfectas se desintegraron. Sus hijos dejaron de hablarles. Sus esposos pidieron el divorcio, perdieron todo tratando de salvar algo y terminaron con nada. Yo cobré la herencia finalmente. $3 millones que pesan diferente cuando sabes que casi te cuestan la vida. Me mudé a una casa pequeña cerca del mar, un lugar donde el aire huele a sal y libertad.
Adopté 2 gatos que duermen conmigo y me hacen compañía sin esperar nada a cambio. Empecé clases de cerámica porque siempre quise trabajar con mis manos creando cosas bellas. Pero lo más importante es que aprendí algo que debí saber hace décadas: que la familia no es sagrada por el solo hecho de compartir sangre, que el amor verdadero se demuestra en los pequeños gestos diarios, no en las grandes palabras huecas, que está bien alejarse de quien te hace daño aunque lleven tu apellido, que sobrevivir a quienes intentaron destruirte es la mejor venganza. Ahora cuando me miro al espejo, veo algo diferente. Ya no soy la invisible, ya no soy la que todos olvidan. Soy la mujer que estuvo a punto de morir y decidió vivir más intensamente que nunca. Soy la que puso límites aunque doliera, la que eligió su paz sobre la aprobación de otros. Y cada mañana, cuando abro los ojos y respiro profundo, agradezco estar viva no solo para disfrutar el dinero, sino para disfrutar la libertad de ser yo misma sin miedo. A veces me pregunto si ellos piensan en mí desde sus celdas, si entienden lo que perdieron no solo en años de libertad, sino en la oportunidad de haber tenido una hermana real. Pero esa ya no es mi carga. Yo solté ese peso, yo seguí adelante, y estoy bien, mejor que nunca en realidad. Porque al final, la verdadera herencia no fueron los 3 millones de dólares. Fue descubrir que merezco estar viva, que merezco ser feliz, que merezco rodearme solo de quienes me aman de verdad. Y eso no tiene precio. Si esta historia te tocó el corazón, si te hizo reflexionar sobre tus propias relaciones, o si simplemente necesitas recordar que mereces personas que te valoren, suscríbete a este canal. Aquí compartimos historias reales de mujeres reales que encontraron su fuerza en los momentos más oscuros. No estás sola, nunca lo estuviste.